así como han cantado los hermanos, un día a la vez. El Señor, cuando se despidió y encomendó a los discípulos y a la iglesia la gran comisión, Él prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Así que un día a la vez el Señor nos acompaña, todos los días. En este mes que estamos celebrando realmente, tener la Biblia por escrito, la palabra de Dios, tenerla como un libro para nosotros. Hemos dedicado un domingo, el domingo pasado, a escuchar de la autoridad absoluta que tiene la Biblia. Es la palabra final. Nuestro principio bautista dice que es la única regla de fe y práctica. Y los 2 domingos que quedan, hoy hablaremos de Cristo en el Antiguo Testamento y el próximo domingo Cristo en el Nuevo Testamento. Realmente hay personas que muestran su preferencia por el Nuevo Testamento. Y esto es muy comprensible porque en el Nuevo Testamento conseguimos la revelación completa y final de la verdad del mensaje de Dios para el hombre. La Biblia tiene un solo mensaje y es el plan redentor de Dios, el plan salvador. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento allí aparece, pero en el Nuevo Testamento es muy claro, es conseguir en Cristo ese mensaje. El Señor mismo le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche esta frase: ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Pero ¿cuál escritura? Se refería al Señor Jesucristo, porque la Biblia completa no la tenía. Él solamente tenía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo leía en las sinagogas comprendía lo mismo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. La ley, los 5 libros de Moisés, ellos llamaron los escritos a la parte de los 12 libros de historia y los 5 libros de poesía. Y por último, la tercera parte de su Biblia eran los profetas, tanto los mayores como los menores. Esa es la Biblia que el Señor Jesús dice, las Escrituras. Y hablan de Cristo, Él dice, hablan de mí. Y nosotros en esta mañana vamos a mirar algo sobre esto. Las Escrituras que el Señor leyó tienen muchas referencias al Señor Jesucristo. Por supuesto, la palabra Cristo, la palabra griega Cristo, no aparece en el Antiguo Testamento. Aparece la palabra hebrea, porque está escrito en hebreo, que es Mesías, el ungido. Para nosotros en español es el ungido. Decir Cristo, Mesías o el ungido es la misma palabra, pero en 3 idiomas. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos que Dios había hablado de muchas formas, muchas veces y de muchas maneras. Eso lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Y él dice que Dios había hablado de muchas maneras. ¿Cómo sabían ellos que habían hablado de muchas maneras? Por lo que las Escrituras registran. Ambos versículos, tanto lo que dijo el Señor como lo que dice Hebreos, dicen que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y la palabra Cristo fue, creo que de la providencia divina, haber escogido esa palabra para estudiarlo en estos 2 domingos, porque la palabra ungido, Cristo o Mesías, es realmente quien describe una de esas palabras, pero que describe muy bien el plan redentor de Dios y la persona. El título de ungido
Aparece, por ejemplo, en el Salmo 2:22. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí se refiere al rey David. Y en el Salmo 18:50 dice, grandes triunfos da a su rey, hablando de Dios al rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia. Por eso en el Antiguo Testamento el título de ungido no solamente se aplica al rey David, sino a toda su descendencia, porque el Señor le prometió que de su familia habría rey para Israel para siempre. Y el último rey es el Señor Jesucristo, de la familia de David. El ungido, como aparece en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El ungido era una práctica que se hacía en tiempos del Antiguo Testamento para señalar a quien Dios había escogido. Y los primeros que fueron ungidos fueron los sacerdotes. Cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés y le habla del sacerdocio que venía por Abraham, que fue escogido de la tribu de Leví, el Señor le explica todo el proceso del ungimiento. Dentro del ungimiento habían perfumes especiales y estaba prohibido para el pueblo utilizar la fórmula de ese perfume para usarlo como perfume personal, porque ese perfume era santo, el sacerdote era santo, era apartado por Dios. Y eso en realidad es lo que significa el ungido, el que es escogido por Dios. Y Dios escogió a la tribu de Leví sacerdote. Pero también más adelante, en la historia, en el desarrollo de la historia de Israel, también se ungieron a los sacerdotes. La ceremonia del sacerdote era derramar aceite, a los profetas. También fueron también ungidos. De la misma manera, era aceite que derramaban sobre la cabeza. Recuerda el Salmo que dice que derrama el aceite hasta las barbas. Y la ceremonia incluía eso, para señalar que era alguien escogido por Dios. Y el tercer oficio, que fue ungido como un señalamiento de que esa persona, Dios la había elegido para la tarea, era el rey. Los reyes de Israel, especialmente los reyes de la tribu de Judá, todos fueron ungidos antes de iniciar sus funciones como reyes. Buscando en la palabra de Dios, ¿qué significa lo que dice Hebreos? De Dios habló de muchas maneras. Pues cuando habla de hablar de qué? De la salvación, del plan de salvación. ¿Y a quién señala? Señala a aquellos que llevan el mensaje. ¿Y quién es aquel que lleva el mensaje? Cristo. Hay tres formas en que a lo menos podemos mirar esto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos a Cristo en el Antiguo Testamento? Hay personas, objetos y eventos que nos hablan de Cristo. Pero también hay títulos en todos los libros de la Biblia, los 66 libros. Hay una ocasión, un evento
un personaje que apunta hacia Jesucristo en el Antiguo Testamento, y por supuesto en el Nuevo Testamento es mucho más claro. Pero así podemos conseguir nombres de oficios y títulos del Señor Jesucristo. Y la tercera, que es menos conocida, pero es real, las apariciones de Cristo antes de encarnarse. A eso lo llaman la cristofanía, o las apariciones en personas de Cristo. Todas estas lo que hacen es, mirando del Nuevo Testamento hacia atrás, lo que hace uno es ver cómo Dios comunicó al pueblo de Israel que Cristo vendría para ser el Salvador, que era el ungido, que venía a cumplir un plan redentor. Vamos a echarle un vistazo primero a los tipos. Se llaman tipos a lo que configura o hace un paralelo de quién es Cristo. Pueden ser personas, pueden ser objetos o pueden ser eventos. Cuando hablamos de persona, podemos señalar a un Moisés como sacerdote, como guía, que representó a Cristo en la zarza ardiente. El Señor le habló a él. Pueden ser también objetos como el tabernáculo. El tabernáculo representaba el cuerpo de Cristo y todos sus utensilios tienen una enseñanza del plan de salvación. Pueden ser también eventos como la Pascua, el Éxodo, la vida de Ruth y Noemí. Yo quería resaltar el cordero del sacrificio. La noche de la Pascua, cuando el Señor saca a Israel, eso fue antes de darle a Israel la instrucción de tener la Pascua como una fiesta de celebración o recordatorio de la salvación, y la palabra exacta, de la salvación de ese pueblo. Dios instruyó que el cordero del sacrificio para esa noche de la Pascua tenía que ser un primogénito, sin defecto, y que la sangre de ese cordero se iba a colocar en la puerta. En la noche, en la oscuridad, el ángel de la muerte dice, pasó por encima. Y ese pasar por encima es precisamente la Pascua. El Señor pasó por encima y no hubo un solo primogénito del pueblo de Israel que muriera. Ese cordero que utilizaron en la Pascua es una figura o un tipo, un paralelo de quién es Cristo. Otra manera de mirar al Señor Jesucristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es conseguir títulos. Y cada libro tiene una historia, un relato, una condición que quiere presentar. Y por ejemplo, en el libro de Números, en Números 14:14 dice que la nube de día y la columna de fuego de noche representaba la presencia misma de Dios. Cuando el Señor le dice a Moisés, lleva al pueblo por el desierto para ir a la tierra prometida, Moisés le dice, es el capítulo 33 de Éxodo, y él le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no salimos de aquí. El Señor le dice, te voy a demandar un guía, un ángel, para que los guíe. Y él le dice, no, Señor, si tú no vas con nosotros, no salimos de aquí. Y el Señor, la respuesta fue, mi presencia irá contigo. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios con nosotros se dice Emanuel, Dios con nosotros, el mismo Cristo, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Mi presencia irá contigo. Y es muy resaltante esto porque en esa época los pueblos creían en dioses locales. Ningún dios pasaba la frontera a otro país. Y el pueblo de Israel tuvo por toda la peregrinación la columna de fuego en la noche y la nube durante el día por el sol. La presencia de Dios manifestada con el pueblo.
Por eso, ese título o ese ejemplo del libro de Números nos recuerda lo que dice Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer libro y segundo libro de los reyes y las crónicas de los reyes tiene una expresión que dice nuestro rey que gobierna. Y el primer libro de Reyes, capítulo 1:13, dice: ve, entra el rey David. Ese es con la mamá de Salomón. Y el profeta le dice a la mamá: ve y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Escucha esta frase. ¿Y por qué reina Adonías? Adonías era el otro hijo de David que usurpó el trono. Todavía David no había nombrado sucesor. Y la expresión nuestro rey que gobierna se refiere al Señor Jesucristo en ese libro. El rey eterno, como dice Isaías, y su reino no tendrá fin. En Job 19:25 aparece el título del Señor como Redentor. Exclama Job: yo sé que mi Redentor vive. Y en Lucas 24:34 dice: ha resucitado el Señor verdaderamente. El Redentor resucitado que vive. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios de vivos. Jeremías y Lamentaciones le señalan como el profeta que gime. En Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Eso era lo que veía Jeremías y por eso se lamentaba. Por eso le llamamos el profeta llorón o el profeta que gime. Y eso es un título que podemos dar al Señor en lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mismo sentir de un Dios que mira y ve la necesidad y la miseria humana, la misma compasión. El profeta Joel, el bautizador en el Espíritu Santo, es él quien tiene la profecía que dice: y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, ese es Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, se refería al Señor Jesucristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fue una realidad visible el día de Pentecostés. Y lo es una realidad visible en la vida del creyente en el día de hoy. El Señor nos da de su Espíritu y vive en nosotros. Así que en el Antiguo Testamento sí tenemos tipos o paralelos y tenemos en todos los libros alguna enseñanza que refleja la función redentora del Señor Jesucristo. Y por último, uno que es muy curioso, para nosotros muy curioso porque es la presencia de Cristo antes de encarnarse. La palabra cristofanía está compuesta de dos palabras griegas que son Cristo, que es el Redentor, el Mesías, el ungido, y aparecer, es las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Son indicadores que apuntan cuál era la función de Cristo al venir. Tengo aquí tres: el ángel de Jehová y Agar.
El ángel de Jehová halló a Agar cerca del manantial en el desierto cuando fue despedida por Abraham por causa de la burla del niño con Isaac y para Sara. Y ella le responde a el ángel de Jehová que se le aparece. Ella les dice, el ángel halló a Agar en el desierto y le pregunta, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes ya y a dónde vas? Ella respondió, estoy huyendo de mi ama Sarai. Entonces el ángel del Señor, y este es el título para Cristo, cuando aparece, cuando conseguimos esa frase, el ángel del Señor, los estudiosos dicen que eso es la presencia de Cristo antes de hacerse hombre, pero en manifestación humana. Primero dice, el ángel le habló a Agar, pero ahora quien dice es el ángel del Señor, le da una orden, vuelve a tu ama, sométete a ella. Y el ángel agregó algo que un ángel no podría hacer. El ángel del Señor le dice, aumentaré tanto tu descendencia que será demasiada numerosa para contarla. Nadie, ningún ángel tiene la posibilidad de hacer una promesa como esta. Un ángel diría, como dijo el ángel Gabriel, el Señor y te ha mandado a decir, porque ellos son mensajeros. Pero este ángel no dijo así. Este ángel del Señor le da exactamente la promesa, que tendría mucha descendencia a su hijo. El segundo caso lo conseguimos, uno de los casos, con Gedeón. Yo quiero que usted se fije cuando dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, valiente. Fíjese la frase, le dice valiente. Mire todas las condiciones o las protestas de Gedeón. Perdóneme, mi Señor, respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué no nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros antepasados cuando decían, no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a manos de Madián. El Señor volvió hacia él y le dijo, ahora no dice el ángel del Señor, ahora dice directamente el Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de Madián. Y escuche la pregunta, ¿no te envío yo? Recuerde que el yo en el Antiguo Testamento es yo soy el que soy. Es Dios mismo que le da la orden, no es un ángel. Y el Señor, la conducta de Dios sigue igual. En el Antiguo Testamento, para los que protestaron ir a la tierra de Canaán porque el enemigo, los 12 espías, bueno, en realidad fueron 10 los que protestaron y armaron un alboroto con el pueblo. Gedeón hizo lo mismo, le están dando una orden y él protesta. Y el Señor nunca respondió a esas protestas a una por una. Él dio su orden, igual que le hizo a Nicodemo. Nicodemo fue con planteamiento, con un reconocimiento de quién era Cristo, y le fue con una pregunta. Y el Señor le respondió exactamente a la necesidad. Las preguntas que hizo Nicodemo no las tocó. Él fue a la necesidad de la persona. Es el poder de Dios, de conocer quiénes somos. Ese es el Cristo que realmente vive, nos conoce y nos sabe hablar. El tercer caso es el de Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel. El rey Nabucodonosor los llevó, por la intriga de la corte, los llevó al horno de fuego. Dice que los que levantaron a los jóvenes para tirarlos al horno murieron quemados. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de pie de un salto con asombro y preguntó a sus consejeros, ¿no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Ellos respondieron, ciertamente, su majestad. Y él dijo, mira, veo a 4 hombres caminando alrededor en el fuego, sin ataduras ni daños. Y el cuarto
parece un hijo de los dioses. Hasta Nabucodonosor pudo identificar que había alguien diferente caminando con los amigos de Daniel. Nabucodonosor no le quedó más sino reconocer. Y él dice, envió un ángel que ha rescatado a sus siervos. Estos eventos, personas y títulos hablan de la preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Señalan la naturaleza eterna de Cristo. Nos dan claridad y le dan mucho sentido al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una fe histórica. Es una fe que no nace de proposiciones elaboradas por el hombre, sino de una historia de relación entre Dios y el hombre para mostrar la salvación que tiene. En Juan 8, 56 al 58 conseguimos el pasaje donde el Señor Jesucristo dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí vuelve otra vez, yo soy. Como le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios realmente revelado en la Escritura. Yo soy el que soy. Los otros nombres de Dios regularmente son puestos por el hombre por un evento, por una ocasión especial. ¿Qué implica para nosotros esto? Que Cristo aparezca en el Antiguo Testamento. Que en relación a Cristo, que Cristo es revelado. Y el mismo que nació en Belén, que murió en la cruz y resucitó, va a cumplir su promesa que vendrá otra vez y está cerca. Que Cristo es Dios mismo, de igual naturaleza, de igual poder. Su esencia, su naturaleza es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Y así como el Señor Jesucristo intervino en la creación, interviene en momentos de la humanidad o eventos. Y esa es la historia de la Biblia que cuenta cómo Dios ha intervenido en la humanidad para mostrarse como Dios y para mostrar su perdón, para reconciliar al hombre consigo mismo. Ahora mi pregunta es, ¿qué le aprovecha a usted saber tanto de Cristo y no conocerlo a Él? 30 años después de la muerte de Cristo, el apóstol San Juan escribió el Evangelio. Ahora sí se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y Juan no lo sabía. Juan escribe 5 de los libros del Nuevo Testamento. Bueno, realmente son 3 cartas, un Evangelio y el libro de la profecía. Y Juan dice que el propósito del libro que él escribía del Evangelio, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, porque éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el llamado para salvarnos, el Hijo de Dios, el unigénito. Nosotros somos hijos de Dios adoptados, pero Él es el único de su naturaleza. Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, en el nombre de Cristo. Nosotros ojalá podamos responder como los samaritanos. Si alguien no conoce al Señor aquí, en esta mañana, ojalá pueda decir, ya no creemos solamente por tu dicho, porque la mujer samaritana les habló, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Para eso es que tenemos la Biblia, para creer en Jesucristo, para tener una vida nueva en su nombre. Cita la Escritura,
que hasta los demonios creen. Y en una oportunidad ellos se refirieron y el Señor dice que los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían, los demonios sabían que Él era el Cristo. Eso lo conseguimos en Mateo 16, cuando Pedro confiesa también: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero terminar leyéndoles, pensando en quién es el Señor Jesús para mí. Este es un himno escrito de estos himnos contemporáneos, esto es poesía, pero las ideas son acerca de la condición humana y quién es Cristo para la persona. Y se llama Esperanza Viva, la esperanza viva. Cristo es la esperanza viva. Cuán grande es el abismo que yacía entre nosotros, qué alta la montaña que no pude escalar. Desesperado me volví al cielo y pronuncié tu nombre en la noche. Entonces, a través de la oscuridad, tu amorosa bondad rasgó las sombras de mi alma. La muerte está terminada. El final está escrito. Jesucristo, mi esperanza viva. ¿Quién podría imaginar una misericordia tan grande? ¿Qué corazón podría sondear una gracia tan ilimitada? El Dios de los ángeles descendió de la gloria para llevar mi pecado y llevar mi vergüenza. La cruz ha hablado. Estoy perdonado. El Rey de Reyes me llamó suyo. Hermoso Salvador, soy tuyo para siempre. Jesucristo, mi esperanza viva. Aleluya, alabado sea el que me libró. Aleluya, la muerte ha perdido el control. Has roto todas las cadenas. Hay salvación en tu nombre. Jesucristo, mi esperanza viva. Y como esto fue un himno escrito para el tiempo de la Semana Santa, la última estrofa dice: entonces vino la mañana de la promesa. Tu cuerpo sepultado comenzó a respirar. En el silencio, el león rugiente, y aquí habla del león rugiente de Judá, declaró que la tumba no puede reclamarme. Jesús selló la victoria. Aleluya. Alabado sea el que me libertó. Cristo, mi esperanza viva. Y en el libro de Isaías, el 53, que leímos, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Eso era lo que creíamos nosotros, azotado, herido de Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo es el único Salvador. Y para todo aquel que se acerque a Él con fe, confiese sus pecados y se arrepienta, y confiese que Jesucristo es su Salvador, podrá obtener el perdón. Y vamos a terminar cantando un himno que habla, si usted sabe de Cristo. ¿Lo conoces? Yo quiero invitarle a que lo considere. Si todavía no conoce a Jesucristo como el Salvador, donde usted lo busque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Cristo es la esperanza de vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo. Seguimos siendo pecadores, pero pecadores perdonados, adoptados como hijos de Dios. Vamos a cantar.